Buenas tardes y bienvenidos a todos a la última sesión del ciclo de conferencias y mesa redonda organizada por la revista The Spanish Journal of Psychology. Quiero agradecer de nuevo la colaboración y la ayuda, obviamente, indispensable para estas jornadas de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense y del Colegio Oficial de la Psicología, que nos permiten llevar a cabo estas jornadas. Hoy dedicaremos un par de horas a la divulgación en psicología y contamos para ello con ponentes de alto nivel, a los cuales obviamente quiero agradecer su presencia y su participación en este seminario. Bueno, la idea de hoy principalmente es ofrecer una visión diversa respecto a la divulgación en psicología. Sí, en este acabo sentido, de entrar, ¿vale? A ver si va. Lo que Vale. sí que queremos hacer es dar una visión desde el ámbito periodístico. Para ello contamos con Javier Salas, que es periodista especializado en ciencia en El País. Desde el ámbito profesional, y para ese ámbito contamos con Silvia Álava, que ahora mismo está conectándose de nuevo, tenía algún problema técnico, así que está con nosotros de manera inmediata. Y para el ámbito académico y editorial estaré yo presente. Esta cierta anomalía de autopresentarme se debe al COVID, que tenemos que intentar estar el mínimo número de personas posibles, pero es como una autoinvitación, pues yo me autopresento también. Empezaremos con Javier y, bueno, a modo de introducción, para contextualizar un poco quién es Javier y a qué se dedica. Es periodista especializado en información científica y trabaja desde el 2014 en El País en la sección Materia, que es la sección especializada en ciencia del País. Ha trabajado también en La Ventana de la cadena SER, ha sido miembro fundador del periódico Público y también ha estado trabajando previamente en Informativos Telecinco, en la sección de Cultura, Ciencia y Tecnología. Ha recibido premios debido a su labor periodística y es un honor contar contigo, Javier, en este día. Te paso ya la palabra y es tu turno para que nos des tu visión al respecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que también es un honor estar aquí para aportar un poco mi granito de arena a este debate, que me parece súper interesante. Yo tengo que empezar, antes de compartir mi presentación, tengo que reconocer que esta es suelo dar estas charlas y participar en este tipo de mesas redondas y demás, y esta es seguramente la que más miedo me da de todas las que he tenido jamás, porque es una disciplina que me fascina, que de verdad me encanta y bueno, cualquiera que se meta en mi perfil del País puede ver que la abordo permanentemente, pero reconozco que siempre lo hago con mucho temor, ¿no? Ahora voy a explicar un poquito a qué me refiero. A ver si comparto la presentación. Como os decía, ¿no? Digamos que es una disciplina que me da mucho miedo porque reconozco que me siento muy frágil cuando lo abordo, ¿no? Digamos que no me siento completamente preparado para discernir muchas veces si estoy metiendo la pata. Digamos que me gustaría tener realizar un máster para quedarme más tranquilo a la hora de saber qué materias abordar y cómo enfocarlas muchas veces. Sin embargo, como digo ahí, me sigue pareciendo una disciplina más interesantes que abordar en mi día a día laboral. Sobre todo, me parece que hay muchas cosas muy interesantes que compartir con la gente, ¿no? Y que me parece muy interesante que estén al tanto de lo que se va haciendo en todo el campo de la psicología. Una de las primeras razones que me suelen dar miedo con respecto a los temas de psicología es el tema de, muchas veces se aborda desde un punto de vista muy frívolo de estas cuestiones de autoayuda, de dar 4 trucos y zanjar problemas más serios con ese abordaje a veces que es un poco frívolo que hacemos en los medios, ¿no? De hacer una lista y con esto ya te soluciono tu ansiedad o cosas así, ¿no? Digamos que muchas veces ese tipo de enfoques me dan mucho miedo y procuro evitarlos porque no me siento cómodo, ¿no? Digamos, con ese tipo de abordaje. Luego, nosotros en particular tenemos una manera de trabajar en la sección de ciencia
con respecto, en general, con las enfermedades, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad a la hora de abordar los asuntos que tienen que ver con las dolencias de la gente, con las enfermedades de la gente, con las expectativas hacia su salud. Y en el caso de los posibles trastornos mentales o similares, en el caso de la psicología, pues nos sucede igual, ¿no? Sabemos que cada vez que abordamos este tipo de cosas, la gente pues, o le genera expectativas falsas o entienden peor no sé, digamos, su situación o su diagnóstico. Es un tema muy delicado porque nosotros, bueno, muchas veces ponemos nuestro email al final de nuestros reportajes y nos llegan muchos correos de gente que ves que ha malinterpretado lo que has querido decir o que le has creado, como decía, una falsa expectativa porque, no sé, hay un fármaco que puede funcionar o que se ha probado simplemente en ratones y cosas esas, ¿no? Digamos que son de esos asuntos que a nosotros nos cuesta mucho abordar, salvo cuando sabemos que estamos pisando sobre suelo firme, ¿no? Digamos que son cuestiones que están muy asentadas porque se han publicado en revistas de primer nivel o porque tienen, digamos, un informe académico detrás de calidad, ¿no? Entonces, digamos que el tema en concreto que tiene que ver con los problemas de la gente ya más a este nivel, procuramos abordarlo con mucho cuidado, ¿no? Y por lo general evitarlo si no estamos muy seguros de que no vayamos a causar más mal de simplemente lo que podríamos aportar al informar. Esto, sin embargo, es una cuestión que yo siempre que lo pienso, me doy cuenta de que este tema de abordar con naturalidad los trastornos mentales y este tipo de cuestiones puede ser una cuestión generacional mía en concreto y digamos de mis compañeros, ¿no? Yo sé que mis compañeros más jóvenes tienen una naturalidad mucho más asentada a la hora de abordar este tipo de asuntos, ¿no? Por ejemplo, esto es el site dedicado de mis compañeros de Verne solamente a temas de ansiedad, porque ellos tienen como mucha más naturalidad a la hora de hablar de estos problemas que puedan tener. Incluso se atreven a expresarlos en primera persona y hacer reportajes muy chulos con ilustraciones muy vistosas para tratar de pues, normalizar estos temas, naturalizarlos, que la gente no les quite el estigma que a veces tienen y demás. Entonces, yo muchas veces me planteo si, al margen de esto que comentaba antes, ¿no? Digamos, de nuestro miedo que tenemos habitual a la hora de hablar de enfermedades, si no puede ser también, digamos, una cuestión más generacional de que nosotros no estemos tan acostumbrados a abordar este tipo de cuestiones en concreto, ¿no? Que, sin embargo, las generaciones jóvenes de periodistas yo sí que he visto que ellos lo tratan con mucha más naturalidad, lo hablan con mucha más naturalidad de sus casos personales y eso puede ser indicativo también de algo, ¿no? De que algo también esté cambiando. Luego, otro de los grandes miedos que yo tengo es a la hora de acercarme a esto, evidentemente, es el rigor, ¿no? Nosotros nos exigimos un nivel de saber que estamos aportando cosas que tienen valor, ¿no? Al gran público. Y esto no solo con esto que señalo ahí en la pantalla de la crisis de la replicabilidad, de muchas veces estos estudios que han fallado a la hora de tratar de replicarlos y algunas controversias que hay dentro del campo, siempre trato yo, por lo menos en mi caso, y por lo general es lo que hacemos con otros asuntos que puedan ser controvertidos, es no dar noticia de un solo estudio, sino procurar agarrar corrientes, si lo puedo expresar así, digamos, ¿no? Cuando ya has visto que son varias cosas las que se han publicado o varios profesionales que están hablando de esto, no centrarnos en un solo estudio que nunca sabemos hasta qué punto pueda ser concluyente, sino mejor abarcar una corriente cuando ya sabemos que hay cierto conocimiento que empieza a estar asentado, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con determinadas especialidades a las que pueda abordar, ¿no? Digamos que yo hago muchas veces cosas de psicología comparada, cosas de animales o cosas de neuropsicología, a lo mejor, cosas que se publican en revistas de alto impacto y demás, entonces a lo mejor me siento más cómodo, ¿no? Publicando simplemente un estudio. Pero por lo general, si encuentro un estudio que me parece vistoso o interesante de compartir con la audiencia, procuro leerme bien lo que hay detrás y además ahora, por ejemplo, esto es una cosa que es muy interesante ahora en la época de las redes sociales que me permite
ver qué está contando la profesión o, digamos, la academia, qué es lo que están diciendo en redes, porque les puedes buscar, pues ver lo que están diciendo sobre determinado estudio, sobre determinado concepto, entonces ves si es controvertido, si la balanza se decanta hacia un lado o hacia otro. Y eso también, digamos, que es un momento muy interesante de aprovechar, ¿no? El hecho de que los profesionales y los académicos estéis en las redes sociales para saber de qué estáis hablando y qué es lo que opináis de los estudios, al margen de, evidentemente, que tengan su peer review y demás. Es una cosa que lo he hecho varias veces, digamos, el hecho de mencionar cuestiones digamos, que puedan ser debates académicos más o menos densos o más o menos áridos, ¿no? Este era un caso que tratamos, digamos, de acercarle al gran público con titulares que les sientan un poco más interpelados, ¿no? Pero también es un poco una manera de atrapar al lector y llevarle a cosas que a lo mejor son más complicadas, pero que creemos que les pueden interesar, ¿no? En este caso es también una excusa para explicarle que hay una conversación en el mundo de la psicología, que hay una conversación en el mundo académico sobre si los estudios que están publicando son de calidad, si digamos que hay un problema con ello, ¿no? Y sin embargo, digamos, está la otra cara de la moneda, lo que decía antes, que no puedo parar de escribir de estas cosas, ¿no? Me fascina y creo que en muchos casos me he dado cuenta que sí que tocamos un poco la tecla acertada a la hora de acercárselo a la audiencia, porque hemos visto que cuando hacemos determinados abordajes a la hora de explicar temas de psicología, tienen mucho éxito. Y tienen mucho éxito no tanto ese de decir, bueno, he hecho un clickbait que ha funcionado, no he conseguido que pinchen en la noticia sin más, sino que nosotros ahora que como también podemos ver otros valores, como que estén mucho tiempo en la página leyendo efectivamente el artículo, pues sabemos que despiertan interés, ¿no? Yo sobre asuntos de psicología en muchos de sus campos me marco lo que llamamos nosotros un chorrazo de textos muy largos y textos muy extensos, con muchas fuentes, tratando de explicar cosas que en principio podrían parecer complejas, pero que te das cuenta que a la gente le interesan y que tienen mucho éxito, ¿no? Yo, por ejemplo, como decía aquí, una de las cosas que más me interesan de la ciencia, de mi campo de trabajo, es el impacto que tienen, ¿no? Muchas veces me interesa más que el descubrimiento de una supernova, me interesa el impacto que tiene el telescopio en la vida de la gente, ¿no? Que se instale un telescopio en su isla, por ejemplo. Y esto, la psicología siempre me permite abordarlo, ¿no? Porque se publica mucho sobre ese tipo de asuntos, ¿no? De cómo afectan determinadas cuestiones sociales. Por ejemplo, ahora que está la cuestión de la llegada de las vacunas contra la COVID o cómo combatir discursos antivacunas. Este es otro que también publicamos a principios de marzo, cuando pensábamos que las cuarentenas iban a ser solo de algunos. Bueno, pero había mucha literatura explicando cómo abordar estas cosas y merecía la pena explicárselo a la gente, ¿no? Digamos que son cosas que me interesan transmitírselo a la audiencia. Luego, también nos permite explicarle lo que está pasando, ¿no? Contar lo que nos está pasando, y hablo de cosas como la polarización, hablo de cosas como la posverdad, ¿no? Estos temas que os comparto aquí sobre terraplanistas, que parecen una cosa, digamos, como muy anecdótica, me permite a mí hacer reflexiones gracias a gente del mundo de la psicología y de publicaciones en revistas del campo, definir un poco cómo es también un poco nuestra sociedad, ¿no? Digamos, todas estas cosas de recelar de los datos, de ensalzar la subjetividad y demás. Digamos que permite también navegar un poco este mundo tan extraño en el que vivimos, en el que suceden fenómenos extraños como los que decía, ¿no? Digamos que parece que la gente se está polarizando más que nunca y que la verdad es más relativa, ¿no? Y luego también como decía, para reflexionar sobre cómo somos, ¿no?
y sobre todo esa idea que a mí siempre me interesa mucho, que es utilizaros para darle herramientas a la gente. Y hablo más allá de lo que decía al principio, ¿no? De la autoayuda y demás, que eso sí que me da un poco más de miedo meter la pata con esas cosas, sino darle herramientas para la reflexión, ¿no? A la gente, para que sepa que somos personas complejas, que tenemos pues, dificultades para empatizar en determinadas circunstancias o porque vemos determinadas cosas de una determinada manera. Creo que gracias a muchas de las cosas que se están publicando últimamente, y creo, o por lo menos yo he querido detectar que en revistas de gran impacto, las más conocidas, ¿no? Tipo Science, tipo Nature, cada vez hay más cosas de este tipo que estén publicando. Yo creo que también indica que hay interés del gran público, porque a ellos también les interesa llamar la atención del gran público. Sacan más cosas de este estilo, ¿no? De vuestra disciplina, y creo que nos ayuda un poco a través de reflexiones más generales o más ligadas a la sociedad, explicarle cómo es la complejidad de la mente humana. Pero también para acercarnos a cosas más simples o más sencillas o más populares, como esto, un par de reportajes que hicimos para cuando estaba, digamos, llegando al final de Juego de Tronos, y explicar también pues, las dificultades que tenemos para proyectar nuestros propios sentimientos, cómo nos iba a sentar un spoiler y demás. Siempre son pequeñas excusas, pequeños juegos que le planteamos a la audiencia para contarles algunas complejidades sobre la mente humana. Y luego, bueno, como decía, ¿no? Siempre todo esto con la intención de buscar el rigor, ¿no? De no meter la pata, que para mí siempre es el mayor miedo, de darle relevancia a algo que no lo tiene, o darle, compartir desde un periódico generalista alguna idea que al final resulta ser una patraña o algo así, ¿no? Y digamos que eso es, entonces siempre procuramos tirar de buenas publicaciones. Pongo ahí Google Scholar un poco en plan de broma, pero sí mirar cuando se publica algo, mirar si es a la hora de buscar fuentes que me ayuden a valorar si ese estudio es bueno o es malo, pues fijarme en alguien que ha estado investigando esa materia, ¿no? Digamos que no sea un vendemotos como en cualquier otro campo del conocimiento, ¿no? Y para mí, esto es, digamos que al final terminas manejándote en estos campos para evitar meter la pata. Y ya acabando, y en esto llegó la pandemia. Yo, luego repasando todo lo que hice, al principio, no sé, los 4 primeros meses, como afortunadamente en materia de sección de ciencias somos bastante gente, por así decirlo, mis compañeros se centraron en lo que estaba pasando con el virus, más desde el punto de vista biológico, epidemiológico, virológico y demás. Y a mí me dio la oportunidad de hablar mucho de lo que nos estaba pasando a nosotros, ¿no? De ayudarle a la gente también a navegar un poco las circunstancias. Como explicaba antes, empezamos hablando de cómo nos podían afectar las cuarentenas, luego ya cómo nos podía afectar el hecho de estar 2 meses encerrados en casa. También este tipo de juegos que a la gente le gustan mucho, esto de hablar de los sesgos y demás, esto siempre tiene muchísimo éxito, pero claro, siempre tratando de tirar de, como decía, ¿no? de buenas fuentes a la hora de abordarlo, y para analizar situaciones que de repente se estaban suscitando, como todo este fenómeno de los balcones y demás, y aprovechar para explicarle a la gente cosas más allá, ¿no? Digamos que tú siempre empiezas con el primer párrafo, está muy ligado a la actualidad, pero en el cuarto párrafo ya le estás hablando a la gente de cosas más, a lo mejor más densas, pero que has conseguido despertar su interés, y para mí eso es lo más importante. Y nada, como anécdota, contar este detalle esto es del 11, la portada del País del 11 de marzo, cuando se nos venía encima este tsunami. Este tema que señalo ahí era como una pieza que hicimos para tratar de evitar que la gente tuviera ansiedad con todas estas noticias tan alarmantes que estaban llegando, y que yo arrancaba diciendo directamente, le decía al lector que dejara de leer, que es una cosa que digamos que es un poco paradójica, pero parecía evidente, ¿no? Digamos que también, aunque fuera un poco extraño que lo diga yo, si alguien se sentía mal en ese momento, pues era mejor que dejara de leer. Y bueno, esto, digamos, es un poco el acercamiento que quería hacer yo de mis inquietudes y cómo creo que enfocamos estas disciplinas desde materia.
Pues muchísimas gracias, Javier, por tus reflexiones al respecto. Desde aquí, mi agradecimiento y sobre todo también a la labor que creo que hacéis desde materia, puesto que desde la perspectiva de psicología sois, desde mi punto de vista, de los que más rigor aplicáis a la hora de informar al respecto. Así que gracias. Doy paso ahora a Silvia. Haremos una ronda y posteriormente, si os parece, se abrirá un debate con las preguntas del chat. Bueno, Silvia es una profesional muy conocida en el ámbito de la psicología social, así que la introducción debe ser breve porque te conoce mucha gente. Silvia es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, tiene 20 años de experiencia profesional en el ámbito de la psicología clínica y sanitaria, y también es experta en psicología educativa, en psicoterapia y tiene actividad en el ámbito conferenciante y también en el ámbito editorial con diversos libros. Trabaja principalmente en el Centro de Psicología Lavarreyes y en la consultora Apertia, y colabora con distintas entidades y universidades en cuestiones de docencia y máster. Y en el ámbito divulgativo es una persona que aparece con asiduidad en los medios, ha estado en programas de televisión como por ejemplo Saber Vivir, y ha recibido numerosos premios por parte de diversas entidades por su labor divulgativa de la psicología a nivel social. Así que Silvia, te doy la palabra. Gracias por participar. Pues muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Muchas gracias al Colegio Oficial de la Psicología por haberme invitado a esta mesa y a la revista Spanish Journal of Psychology. Tengo además que pedir perdón porque en el último momento se ha caído internet y me he tenido hasta que cambiar de sitio para garantizar que tuviéramos ahí la suficiente conexión. Entonces, sabiendo esto, si os parece, voy a compartir pantalla pues para poderos ahí un poco dejar mis reflexiones sobre este tema tan interesante de la divulgación de psicología, de la investigación a la divulgación. Sí que me parecía importante empezar diciendo cuál es el objetivo de la ciencia. Al final, ciencia viene del latín ciencia, que significa conocer. Cuando hablamos de los tipos de ciencias, bueno, pues sabemos que tenemos una ciencia pura, que sería esa búsqueda del conocimiento, y la ciencia aplicada, que es la búsqueda de usos prácticos del conocimiento científico. Y al final, la ciencia es un sistema de conocimiento en desarrollo. Y el conocimiento científico se obtiene a través de métodos científicos que la veracidad se va comprobando en el día a día y se va experimentando. Todos los que estamos hoy aquí tenemos clarísimo que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y no hace falta que haga hincapié en esto. Sin embargo, cuando hablas con personas, bueno, pues yo creo que por desgracia para nosotros todavía te encuentras a personas de estas que en un determinado momento te dicen, bueno, es que yo no creo en la psicología, ¿no? ¿Cómo que no crees? O sea, creer es un acto de fe. Puedes creer en una religión, en otros tipos de cosas, pero la psicología es una ciencia y aunque los psicólogos lo tenemos muy claro, creo que es importante divulgarlo para que la sociedad también lo tenga claro, que no opinamos simplemente de, bueno, es que creemos que esto, no, es que lo creemos porque hay una investigación empírica detrás que lo está demostrando. Entonces, yo creo que eso es importante. Sí que es cierto que muchas veces la ciencia en ocasiones podría perder el sentido si no somos capaces de hacer llegar nuestro mensaje al público, si no damos a conocer que las personas pueden mejorar lo que se puede, ¿no? Lo que pueden hacer. Cuando el conocimiento se queda solo en los laboratorios, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hace gala de su objetivo, que es ayudar a la sociedad, que las personas en un determinado momento vean, pues como nos contaba antes Javier, pues hay veces que hay que huir un poquito de esos como tips rápidos que pone 5 tips para combatir la ansiedad y parece que si lo haces se te va a quitar. Bueno, pues sí, por desgracia es más complejo. Disculpa, pero, Silvia, no se ve tu pantalla. Creo que has dejado de compartir, perdona. Vale, pues entonces debe ser... Vale. Gracias por decírmelo. Vale, algo ha pasado. ¿Sí? ¿Ahora ya se ve? ¿Sí? Fenomenal. Pues gracias por avisarme, Alfredo. Bueno, decía eso, que cuando el conocimiento se queda en los laboratorios no hace gala del objetivo de ayudar a la sociedad, ¿vale? Entonces yo creo que eso es importante.
¿Por qué es tan importante la divulgación? Bueno, pues para que la gente se quede con esa idea de que los psicólogos estamos para ayudar y que podemos hacer mucho por el bienestar emocional y por la salud mental. Al final, la divulgación científica es acercar la ciencia al público general, no especializado, es la explicación y difusión de los conocimientos, la cultura, el pensamiento científico y técnico, que llegue lo que estamos haciendo al público general. ¿Y por qué es importante divulgar? Bueno, pues porque la población general al final no tiene tiempo para andar metiéndose en una revista indexada y ver cómo están los últimos estudios, las últimas publicaciones. Vivimos en un país en el que la mayor parte de la población tiene una formación científica muy baja, no saben distinguir muchas veces, ¿no?, lo que tiene validez de lo que no tiene, o no conocen directamente los medios de conocimiento científico, que es una revista indexada, o se le dices, no, esto es una revista que es bastante potente, fíjate, está en un Q1, te miran como diciendo, ¿pero eso qué es?, ¿no? Y además se le da muchas veces más importancia a las redes sociales, lo que estoy leyendo en este momento en Instagram, en Twitter, en donde sea, en YouTube, dando incluso más credibilidad al emisor que al medio en sí. Por eso es importante que divulguemos y que llegue el mensaje a la población. ¿Por qué es importante en nuestro caso? Bueno, sabemos que además cuando divulgamos promovemos la curiosidad y la curiosidad es una emoción que es facilitadora del aprendizaje. Ayuda a comprender el mundo, a comprendernos a nosotros mismos, a comprender cómo relacionamos con los demás. Ofrece información para que las personas puedan opinar, pero puedan opinar desde los hechos, desde el conocimiento. Además, promueve prácticas de autocuidado, de salud, de bienestar emocional, incluso ayuda a conservar el medio ambiente. Si no hubiera tanta divulgación sobre el cambio climático, pues a lo mejor seguiríamos haciendo cosas y no estaríamos tan concienciados que tenemos que cambiar determinados hábitos. Al final, los objetivos de la divulgación científica, ¿cuáles son? Pues informar de los avances científicos y tecnológicos, propiciar un contexto de los nuevos conocimientos y posibles repercusiones y, sobre todo, contribuir al pensamiento crítico. Cuando conseguimos tener esa mentalidad más científica, ¿qué es lo que pasa? Que ya tienes el suficiente conocimiento en tu cabeza como para cuando escuchas cosas llegar y decir, esto me chirría, por aquí esto no lo veo, ¿quieres darme por favor otro tipo de explicación? Y entonces somos mucho menos manipulables por parte a lo mejor pues determinados sectores de la población o como decíamos antes, que nos sorprende como estamos en el siglo XXI y ¿qué es esto de los terraplanistas?, ¿no? ¿Qué es esto de movimientos antivacunas? Pues son cosas que por desgracia en pleno siglo XXI pues sí que existen. Al final, además, nosotros los psicólogos sabemos que cuando queremos instaurar hábitos y queremos que la gente haga cosas, pues por ejemplo, tener conductas mucho más saludables, es mucho más probable que cambiemos los hábitos cuando conocemos el porqué para instaurar conductas que, por ejemplo, cuando apelamos al miedo. Si esto de la apelación al miedo funcionaría, pues no fumaría nadie con esas famosas, ¿no?, fotos que hay en las cajetillas de los tabacos. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que nos ayuda a entender cómo funciona la ciencia. Es súper importante enseñar a la población a distinguir en lo que es un hecho, que sobre esto podemos debatir todo lo que quieras, pero lo que es una opinión, ¿no? No es lo mismo un hecho que una opinión. Bueno, pues esto es importante y yo creo que hay que enseñárselo incluso a los niños desde el colegio. Al final el conocimiento científico cambia, se amplía y se cambian las cosas. Una de las críticas que más hemos escuchado a lo largo de toda esta pandemia es, claro, es que fíjate, al principio nos decían que el coronavirus se contagiaba de una forma, ahora de forma diferente, o en otros ámbitos. ¿Qué es lo que pasa? Que la ciencia tiene capacidad de autocorrección, porque según vamos avanzando, ¿qué es lo que ocurre? Vamos demostrando una cosa y vamos falsando otras hipótesis. Y esto es algo que es muy bueno y es muy positivo dentro de la ciencia. ¿Cuáles son los medios de divulgación científica? Bueno, pues los medios más clásicos como libros, carteles, la radio, la televisión, revistas de divulgación, prensa, museos, centros de ciencia. Pero sí que es cierto que de una temporada hacia acá, Internet ha democratizado la divulgación con una parte muy positiva. Es muy bueno porque ha dado un altavoz a quien lo quiera, basta con tener un dispositivo de un teléfono, tampoco hace falta que sea el último modelo de Internet y ya con eso puedes divulgar. ¿Cuál es un poco el problema que tiene esto? Cuidado, porque hay una avalancha de información impresionante y hay mucha dificultad para distinguir lo que es veraz de lo que es falaz y los hechos y las opiniones. Por eso hay que divulgar y divulgar desde la parte de la ciencia. Porque vivimos quizás en un momento, sobre todo más ahora con esta pandemia, de exceso de información. Hay mucho ruido,
mucha desinformación, hay mucha gente que está opinando sin respaldo científico y esto es caldo de cultivo para los negacionistas, para los antivacunas y bueno, pues para toda esta gente que está en contra de la ciencia. ¿Qué ocurre cuando entonces no tenemos ese conocimiento científico? Bueno, pues que nos creemos cosas como homeopatías, ¿no? Que sabemos que es el azúcar más caro del mundo, pues no hay estudios que digan que esto está funcionando. O, claro, luego tenemos esa famosa frase de es que a mí me funciona. Bueno, pues es genial que te funcione porque sabemos que el efecto placebo tiene un pequeño efecto que es positivo, pero cuidado, que a ti se funcione no significa que ese tratamiento esté comprobado que funcione para los demás y bueno, pues los psicólogos tenemos que ser responsables y tanto trabajar con tratamientos que estén demostrada su eficacia, pero también divulgarlos, ¿vale? Porque si no, ¿qué pasa cuando no tenemos conocimiento científico? Bueno, pues yo creo que todos os acordáis este verano estas famosas declaraciones de Trump de les vamos a darles inyectar desinfectante y poner luz a los enfermos de la COVID. Luego dijo que era broma, pero cuidado, porque con un mínimo de formación científica no se te ocurre decir ni una cosa así, incluso creyéndonos que realmente fuera una broma. O ahora estamos potenciando mucho y hay que utilizar mascarilla, pero también hay que hacer una labor de concienciación de cómo utilizarla, porque hay gente que se la está poniendo simplemente en plan de para que no me pongan la multa, pero no siendo conscientes de realmente cómo se utiliza. Por eso hay que informar o tener también una serie de conocimiento. Los primeros datos que salían este verano, la semana pasada conocimos efectos de la vacuna de Pfizer, esta semana la de Moderna. Cuando estábamos hablando de la vacuna rusa, yo cuando estuve leyendo algunas informaciones, bueno, las primeras Ns es que eran súper pequeñitas. Entonces dices, a ver, cuando tienes un poco de conocimiento ya te das cuenta y dices, cuidado, que a lo mejor estás vendiendo algo antes de tenerlo. O nos creemos este tipo de mensajes como el que el coronavirus no existe. Acordaros también de la manifestación que tuvimos aquí en Madrid. Y es que al final el conocimiento científico nos ayuda a ser mucho más críticos con la información y a poder filtrar. ¿Y en psicología qué ocurre? Bueno, pues en psicología yo creo que es importante que divulguemos la ciencia y lo que es la ciencia de la psicología y desde la veracidad. Porque es cierto que, bueno, pues que todos aquellos formatos más de autoayuda, pues a veces caen en este tipo de mensajes engañosos de si quieres, puedes, hoy voy a conseguir todo lo que me proponga. Bueno, pues como motivación, como bonito, ¿no? Está muy bien, pero vamos a ser realistas. Si quieres, puedes mejorar muchas cosas. También es verdad que es mucho más probable que consigas tus objetivos, pero tienes que ser realista con lo que te estás proponiendo porque no todo el mundo podemos hacerlo todo. Yo siempre pongo el ejemplo. Seguramente que si yo me quisiera poner en forma, si yo entreno, me voy a poner en forma y puedo tener una cierta forma física. Pero pensar que es que si yo quiero hubiese podido ir a una olimpiada, pues es completamente idealista, porque con mis condiciones físicas y mi coordinación motriz y mis reflejos, pues en la vida hubiera podido ser una deportista de élite. Además, yo creo que en psicología esto permitirme, porque sí que quiero decir que es mi opinión personal, ¿vale? O sea, que puede a lo mejor ser un poquito controvertida. Pero yo creo que tenemos que todavía desterrar algunos mitos del tipo de no, es que ir a carrera psicólogo tienes que estar loco, tienes que estar mal, porque realmente los psicólogos lo que tratamos son solo patologías. Tienes que tener un problema ya de salud mental, estar mal, ¿no? Prácticamente criterios de DSM, porque los psicólogos lo que hacen es trabajar desde la parte más de la terapia, más en negativo. Sin embargo, bueno, pues hay un mensaje por parte ahí también algún determinados coaches de no, si lo que tienes es que tú eres una persona más o menos normal, no tienes un problema, no eres patológica, pues entonces tienes que trabajar con nosotros. Yo creo que eso también es peligroso y son mensajes que en un determinado momento hay que también ver qué es lo que está ocurriendo. Os he puesto aquí un ejemplo de alguno de ellos, ¿vale? ¿Cómo divulgamos entonces desde la psicología? Bueno, pues qué consejos, que tampoco es, ¿no? Yo sí que me gusta mucho la divulgación, pero qué cosillas así recomendaríamos que podemos hacer. Bueno, pues para ser un buen divulgador necesitamos, está claro, que buenas habilidades de comunicación, porque hay investigadores que saben muchísimo y científicos que saben muchísimo, pero claro, para luego divulgarlo lo que tenemos que hacer es comunicarlo, rebajar el nivel para que todo el mundo se entere, las personas que están del otro leyendo un artículo, escuchándolo, viéndolo, lo que sea. Pero también necesitamos el conocimiento científico. Aquí tiene que ser un 50-50, porque tú puedes hablar muy bien, pero si no te basas en conocimiento científico, desde luego no estás divulgando, puedes estar haciendo otra cosa diferente.
La divulgación es un proceso y tenemos que ver qué hacer antes de la intervención, durante y después. Antes de la intervención va a ser necesario recopilar toda la información necesaria. ¿Cuál es la temática que vamos a tratar? Porque en función de esa temática habrá que actualizarse, habrá que hacer una revisión científica, habrá que ver exactamente cuáles son las últimas investigaciones. ¿Cuál es el medio? Porque no es lo mismo un medio escrito, en una revista, en prensa generalizada, en prensa especializada, que sea en la televisión, que sea en la radio, que sea en un formato online. Hay que saber si es directo o no, para también hay un poco contar con ello, si es falso o directo. En ocasiones, sobre todo, yo creo que cuando se está empezando la posibilidad de contestar por escrito es algo que nos puede dar seguridad, pero también hay que saber que luego es cierto que de lo que tú escribes a lo que ponen va a recortarse ahí bastante. ¿A qué target va dirigido? Porque no es lo mismo que sea una comunicación a profesionales de la salud, a maestros, al público en general, que sea más hacia adolescentes, hacia gente más mayor. Una cosa bastante importante es si esperan algo en concreto, porque en ocasiones sí que nos encontramos periodistas que lo que dicen es, mira, es que lo que quiero es saber si tú tienes esa visión, porque es la que me encaja en un determinado momento en un artículo o en un programa de televisión. Y entonces, bueno, pues hay que saberlo. Yo sí que me he encontrado algunas veces que les he rechazado alguna oferta porque he dicho, mira, es que yo lo siento mucho, pero voy a contar lo que la psicología dice y los estudios dicen de esto, no lo que a ti te parezca en un determinado momento que yo quiera contar, ¿no? O la duración o la longitud, porque suelen ser bastante breves, así que hay que tener muy claro el mensaje que queremos dar. Respecto a esta duración y longitud, pues no es lo mismo un telediario donde con suerte te van a poner 2, 3 totales, que eso significa 2, 3 frases, así que piénsatelas muy bien para dejar el mensaje súper concretito, que un artículo de opinión que tú escribes en el que ahí te dan X número de palabras o de caracteres, que aquí lo ideal sería hacerlo con base científica, pero bueno, si quieres ahí opinar un poco, también estaría quizás más abierto, que participar como especialista en un artículo temático, como nos contaba antes Javier, en el que se llaman a varios especialistas para tener ahí un poco su opinión. Un documental en el que la información, bueno, pues ya suele ser bastante más extensa, que quizás te puedes explayar un poquito más, también incluso cambia la forma de hacerlo, en los tiempos, ¿no? Se dedica mucho más tiempo. Una entrevista, que sería ese formato de pregunta-respuesta, o una declaración de especialista de como psicóloga o como psicólogo quiero saber cuál es tu opinión sobre esto. Entonces es importante saberlo también para ajustar luego nuestras expectativas de lo que va a salir y cuánto material hay que preparar. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta? Bueno, pues las 5 claves, ¿no? De las 5 preguntas. ¿Qué? Conocer muy bien el tema, tener clara la exposición al respecto y buscar información actualizada. ¿Cómo? ¿Cómo es ese formato del medio? ¿Es directo, es entrevista, es escrito? Porque en función de eso lo tendremos que adaptar. ¿Dónde? Si nos han llamado, tenemos que ir nosotros, nos van a venir a recoger, van a venir a grabarnos. Desde que estamos con esta pandemia se están haciendo muchas entrevistas, incluso televisiones por Skype, por Zoom, o directamente te piden que te grabes y lo envías. Es importante saber cuándo, la fecha y la hora. Yo ahí generalmente suelo decir que dar un poco de margen, sobre todo si son medios audiovisuales, porque ya sabemos que vas a actualidad, no van a actualidad, no, sino a todavía mucho más. Entonces, claro, hay veces que las escaletas se caen y bueno, pues a veces suele haber retraso. Y el por qué, conocer ahí un poco el objetivo. Yo creo que la mayor parte de los periodistas son muy buenos profesionales, lo tienen muy claro, pero sí que hay algunos ahí por ahí que a lo mejor lo que quieren es quiero este enfoque y si no, bueno, pues que te lo digan para que tampoco te pongan en un determinado momento en un compromiso. ¿Qué pasos habría que seguir? Primero, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que quieres comunicar? 1 o 2 ideas, no más, porque es que no van a caber más y no van a quedar claras. Documentarse y buscar fuentes fiables con una buena base científica, poniéndonos en el lugar de los demás, adaptándonos a nuestro público. Y eso implica muy bien adaptar el lenguaje, porque muchas veces nos encantan los tecnicismos, pero los tenemos que explicar, porque si no la gente no nos va a entender. Siendo breve, no lo podemos contar todo. Esto no es una tesis doctoral en la que voy a empezar por el estado de arte, introducir el tema y luego decir, no, esto es en concreto. Piensa en totales y los totales no son minutos, son segundos, son prácticamente frases. Ten muy claro el mensaje que quieres transmitir, porque ese es el que tienes que intentar hacerlo de la forma más concisa posible. Durante la intervención, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues sobre todo profesionalidad, control de la ansiedad, que se note que seamos psicólogos y que ponemos en práctica las técnicas, mostrar interés, podemos preguntar cuándo va a salir, en cuál va a ser el link si quieren que te lo envíen, pedirle los datos al periodista, actuar con naturalidad y sobre todo buscar una forma personal de comunicar.
Cada persona somos diferentes y tenemos que encontrar nuestra fórmula. A mí, por ejemplo, personalmente me encanta cómo comunica Patricia Ramírez. Seguro que todos la conocéis. Además, ella hace estos carteles con muchos colores y bueno, pues yo creo que es una forma de su marca personal y lo hace muy bien. Claridad en el mensaje. Lo primero de todo, que se entienda. Que sea muy breve, pensando prácticamente en segundos, depende del medio. Que mueva la acción, que sean cosas que digas, bueno, pues ya pueden ser de una determinada utilidad a la persona que lo está leyendo, que lo está escuchando, que lo está viendo. Que genere emoción ahí para el cambio y sobre todo que tenga utilidad para la audiencia, que sean cosas que digas, oye, esto tiene útil, tengo que vender lo que yo he investigado, ¿no? Y después, siempre es bueno pedir que nos envíen el artículo, ¿no? Javier sale a veces que los psicólogos nos ponen, no, ¿lo puedes enviar antes? Bueno, pues lo de antes es muy poco probable, ¿no? Comprobar ahí un poco lo que se ha publicado, reforzar al periodista. Si nosotros tenemos nuestros propios medios, nuestras propias redes, bueno, pues poderlo ahí también colgar, dándole visibilidad al tema. Yo también creo que es bueno ser crítico con nosotros mismos, poderlo ver, poderlo leer, pero no en exceso me significa siendo autocompasivos, ¿no? Que tampoco hace falta ahí buscar ahí todos los fallos y ver de qué forma se puede hacer mejor, porque estamos siempre en proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los peligros que tenemos al divulgar? Bueno, pues mucho cuidado con ir a lo fácil, inventar nuevas patologías por generar un titular, pues este famoso síndrome de la cabaña, de Peter Pan, de alienación parental. Yo cuando me preguntan suelo decir, oye, esto es más una metáfora que un síndrome, pues queda muy bonito explicar que, oye, que nos da miedo salir a la calle, por eso no me llamamos síndrome de la cabaña, pero que no existe como tal, que no hay criterios DSM. Entonces yo creo que eso también es importante. Cuidado con la sobreinformación. Sabemos que los tiempos de atención son muy cortos. Cuando encima estamos hablando que ya es una información que va a ir colgada en la web, todavía es más corto. La lectura es mucho más superficial, así que mucho cuidado con la sobreinformación. Cuidado también con divulgar información errónea o deficiente, por eso hay que documentarse ahí muy bien. Y otro de los peligros que tiene la divulgación no es que gane el mejor, sino que tiene el mayor poder de comunicación. No sé si conocéis quién es Demócrito de Artera, no sé si vosotros os suena, Alfredo, Javier, es que al resto no los veo. Yo confieso que antes de preparar esta presentación no sabía quién era y resulta que es un filósofo y matemático griego que estudió los átomos y la materia con afirmaciones que estarían hoy en día de bastante actualidad y sin embargo al que conocemos todos es Aristóteles. ¿Por qué? Porque comunicó y divulgó sus conocimientos, pero no porque supiera mejor, o no porque supiera más o fuera mejor que otros filósofos de su época. Otro ejemplo, ¿no? Thomas Harriot, yo tampoco lo conocía antes de preparar esto. Bueno, fue el primero en usar un telescopio para ver la luna e incluso hizo un mapa lunar bastante preciso, según me he documentado, el 26 de julio de 1609. Y seguramente que diréis, pero Silvia, ¿no era Galileo Galilei? Bueno, es que Galileo Galilei lo que hizo es que cogió su telescopio, se fue al Parlamento de Venecia y divulgó su conocimiento. Por eso es tan importante divulgar. En psicología, bueno, pues un claro ejemplo es cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿a quién le viene a la gente a la cabeza? Goleman, ¿no? Goleman, cuando escribió su bestseller, no era psicólogo, era periodista. Es verdad que divulgó muy bien y gracias a ellos el término de inteligencia emocional está pues prácticamente en boca de todo el mundo. Pero si ya no eres tan especializado, pues a lo mejor Mayer y Salovey, que son los del modelo de inteligencia emocional, no te suenan ahí tanto, ¿no? También mucho cuidado con aburrir. Que los psicólogos, yo creo que otra cosa que nos pasa es que como nos apasiona nuestro tema, pues parece que puede que a veces estemos dando información en exceso o que aburramos. Y para terminar, simplemente, ¿qué líneas rojas no deberíamos ahí atravesar? Bueno, divulgar no significa perder la esencia de la ciencia. Está claro que hay que hacer un titular atractivo, pero un titular atractivo que no sea en plan de estamos en determinado momento casi prostituyendo el mensaje. Eso, cuidado con los titulares y desdibujar ese mensaje científico. Os pongo este ejemplo también de este verano, que moría un voluntario en los ensayos de Oxford en Brasil para la vacuna de la COVID-19, pues cómo podemos dar un titular un poquito más sensacionalista o un titular ya explicando y diciendo, oye, que es el que recibió placebo, pues a lo mejor un titular un poco más, más acertado. Al final, como casi todo en esta vida, en el equilibrio está la virtud. Hay que hacer un mensaje atractivo, pero sin perder ese rigor científico. Y teniendo en cuenta que en comunicación y en divulgación lo importante es lo que el receptor ha entendido. Porque tú puedes haber pensado, bueno, lo he hecho fenomenal, he explicado mi estudio fantásticamente bien y resulta que la persona a la que va dirigida, la persona a la que tienes delante, no se ha enterado de nada. Entonces yo creo que eso es ahí lo fundamental.
Espero que vosotros lo hayáis entendido, además que os sea de utilidad y que os haya gustado, y damos entonces ahí paso a Alfredo cuando tú nos digas a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por tu presentación. He quedado sorprendido de la similitud en ocasiones del planteamiento que voy a hacer yo ahora mismo. Voy a tocar temas similares, así que trataré de pasar algunos de ellos. Es decir, la mente psicológica parece que es homogénea en este sentido. Yo voy a intentar dar una visión desde el mundo académico y editorial. Por introducir brevemente mi currículum, yo soy profesor titular de la Facultad de Psicología de la Complutense y actualmente soy el coeditor de la revista The Spanish Journal of Psychology, con lo cual voy a hablar un poco de las inquietudes que a mí me genera la divulgación desde mi perspectiva. Voy a compartir la pantalla, un segundito. Vale. Creo que se está viendo correctamente. Sí. Bueno, pues en primer lugar, dentro de la divulgación científica me parece interesante encuadrarlo y hacer alusión a dos cuestiones que muchas definiciones tienen en cuenta, y es la responsabilidad que tenemos los científicos de dar cuenta a la sociedad del destino de los fondos públicos que recibimos en investigación y el intento de alfabetización científica de la sociedad. En general, en el mundo académico, la divulgación hasta hace poco tenía mala prensa. Es decir, en un mundo en el que se valora lo intelectual, lo docto, lo denso, se consideraba como poco adecuado aparecer en televisión o en radio dando mensajes muy concretos, que es lo que plantea Silvia. Hay que intentar dar un mensaje muy específico, puesto que el tiempo que se tiene es muy limitado, ¿no? Hasta hace poco había muy poca intención de ello. Además, en el mundo académico no está reforzado, es decir, no tenemos hasta hace muy poco, actualmente sí hay lo que se conoce como sexenios de transferencia, pero hasta hace nada no existía una herramienta que pudiera reforzar o facilitar el que nosotros hiciéramos investigación a nivel de divulgación científica. A nivel de la cultura científica, sí que creo que hay bastante por hacer. Esto es un estudio muy conocido que se publicó en Forbes de las creencias que se tiene en Estados Unidos, y es sorprendente que hace poco se ha vuelto a refrendar, se ha vuelto a encontrar datos similares. Es decir, casi un tercio de la población americana considera que la astrología es una rama de la ciencia, casi la mitad cree en los fantasmas, aproximadamente un tercio considera que las brujas existen, las brujas como entendemos en la mitología, y un tercio cree que seres inteligentes de otros planetas han visitado Estados Unidos. A nivel nacional, el panorama tampoco es muy halagüeño en este sentido, puesto que, como bien planteaba Silvia, la cultura científica no está muy desarrollada a nivel social general, ¿no? En un estudio reciente de la Fundación por la Ciencia y la Tecnología Española planteaba que solo 2 de cada 6, menos de 2 de cada 6, tenía un interés espontáneo por la ciencia. Es probable que haya cierta fluctuación y que ahora mismo, debido a la pandemia y a la relevancia de la cuestión científica, se haya incrementado, pero suele ser bastante bajo, ¿no? En ese sentido, hay un enorme trabajo por hacer para intentar divulgar e incrementar el conocimiento científico. ¿Por qué motivos se debe divulgar? Bueno, el primero de ellos es bastante idealista, es intentar crear una sociedad más libre. Obviamente es casi utópico, pero cuanta más formación y más conocimiento tenga la sociedad, supuestamente, porque eso también hablaré brevemente, supuestamente tendrá más capacidad de elegir, más libremente. Desde el punto de vista de la universidad, de lo académico, tenemos un imperativo legal y ético. El imperativo legal es dar cuenta a la sociedad de los fondos públicos que recibimos y no solo publicarlo en una revista científica de mucho impacto, que en el mejor escenario leerán 1000 personas, 1000 científicos, sino intentar divulgar ese conocimiento en la población general. Yo creo que eso es una responsabilidad social muy relevante y que no hacemos habitualmente. Y luego creo que es muy importante como una de las estrategias que plantean muchos países para intentar frenar las fake news o las
noticias falsas en todo el mundo occidental, que creo que es una problemática muy relevante en este sentido, ¿no? A nivel legal, la ley de la ciencia ya obliga a las administraciones públicas a fomentar la mejora de la cultura científica. Y, por ejemplo, cuando nosotros los científicos hacemos un proyecto, tenemos que dejar un apartado en el cual tengamos que detallar cómo va a impactar socialmente nuestro proyecto, es decir, cómo va a transferirse a la sociedad el conocimiento que nosotros podamos obtener. Ahora mismo hay muchas iniciativas en muchas universidades. Por ejemplo, hay vicerrectorados de transferencia y de divulgación científica. Uno de los más conocidos ahora mismo es el de Murcia, que el vicerrector es un divulgador bioquímico muy conocido a nivel nacional. Están los sexenios de transferencia como una forma de intentar fomentar la divulgación en el mundo académico, y se empieza a ver a muchos académicos, muchos profesionales del ámbito científico y universitario en distintos medios, en redes sociales, en YouTube, en canales no habituales hasta hace poco, con lo cual me parece una buena noticia, puesto que si alguien tiene que divulgar, al menos en ese juego deben estar también presentes los científicos, deben tener esa voz dentro de la divulgación. Sí que me gustaría detenerme brevemente en el tema de las fake news, porque me parece que es un reto para cualquier sociedad democrática, puesto que determina en gran medida las decisiones que se basen en la evidencia empírica, desde el tema que mencionabas de las vacunas, el terraplanismo, el cambio climático, o también qué tipo de terapia psicológica debo llevar a cabo. Es decir, determina en gran medida las decisiones que pueda tener la población en su vida cotidiana. En este sentido, hay un par de cuestiones que creo que son relevantes. Una es la rapidez, es decir, las fake news no son nuevas, ha habido a lo largo de la humanidad, los bulos han existido, pero ahora se transmiten de una forma diferente. Es decir, la capacidad de impregnación en la sociedad y la velocidad con que lo hacen es enorme, no comparable a lo que existía previamente. Y de hecho hay estudios que plantean que las informaciones reales son mucho más lentas en la transmisión, digamos, a la hora de compartirlas en las redes sociales, que las falsas. Un caso muy conocido, por citar algunos, fue el Pizzagate, que fue un caso en el cual una persona en Estados Unidos acudió a un restaurante en Nueva York con un rifle, intentando desmantelar una supuesta red de trata de niños que supuestamente dirigía Hillary Clinton en ese lugar. Eso fue muy conocido y fue una fake news que apareció en los medios, en las redes sociales, y se difundió rapidísimamente. Mencionaba también Silvia una cuestión, y es la sobreinformación. En este sentido fue muy bien descrito cómo nos encontramos actualmente por Huxley en su libro Mundo Feliz, y es que ahora mismo tenemos tal cantidad de información que estamos ahogados en ella. Es decir, no sabemos separar el grano de la paja y no sabemos realmente dilucidar o contextualizar a veces adecuadamente una información, porque estamos en la vorágine de la cantidad de información que recibimos, en la vertiginosidad que aparece, por ejemplo, en la cantidad de noticias que podemos encontrar en las redes y los medios es enorme para intentar, digamos, procesarla de una manera medianamente exhaustiva. Y desde el punto de vista psicológico es complicado lo que se puede hacer con esta cuestión. No voy a ser muy optimista porque los grupos que están muy polarizados no van a cambiar sus creencias o sus opiniones por la mera exposición a una información concreta. Sí que es cierto que hay un gran núcleo de población que puede tener un impacto positivo por la divulgación científica. En este sentido, la inoculación, que lo han denominado vacuna psicológica, parece ser una estrategia interesante, aunque con resultados modestos. Es decir, exponer previamente a información falsa, pero fácilmente detectable a un núcleo de población, se ha visto que se le hace más reticente para poder procesar o ser menos susceptible de fake news posteriormente, por dar un mensaje positivo, ¿no?
Nosotros tenemos distintos retos. Algunos son generales y otros específicamente académicos. Algunos son generales y los ha podido señalar Silvia, pero como yo no soy tan diplomático, entraré en ellos de una manera un poco más agresiva, por decirlo de alguna forma. Lo has dicho perfectamente. Una cosa es una opinión y otra cosa es un hecho. Sin embargo, no podemos caer en la equiparación, como en ocasiones ocurre. Siempre recuerdo una frase que me dijo un amigo periodista y era que el periodismo no consiste en dar dos visiones de una cuestión. No vale que alguien te diga que llueve y otro te diga que no llueve. El trabajo de un periodista es asomarse por la ventana y ver si realmente llueve. Es decir, profundizar en esa información y tratar de ofrecer cuál es la parte veraz. Es muy complejo, lo sé, pero actualmente, como decía Asimov, vivimos un poco en una cultura anti-intelectual. Mucha gente se vanagloria de no seguir la ciencia o, como decía Silvia, no creer en la psicología o en cualquier rama científica, y en ese sentido es un poco desolador. Luego, una autocrítica a nuestra profesión es la ética profesional cuando la gente sale en los medios. Lo señala perfectamente Silvia, y hay que dar un mensaje útil, eficaz y entender cuál es el target, sin hacer alusión a la gente, porque no quiero hacer publicidad de nadie, pero cuando alguien dice algo como la depresión te la provocas tú, solo si te esfuerzas mucho conseguirás deprimirte, creo que es difícil que alguien que tenga depresión o alguien que sea familiar de una persona con episodio depresivo pueda procesar bien esa información. Yo entiendo ese mensaje. Ese mensaje es la importancia del diálogo interior que tú tengas contigo mismo. Pero ese mensaje lanzado a la sociedad es un arma de doble filo, por no decir otra calificación a ese mensaje. Es decir, cuestiones como síndromes que no tienen entidad clínica, que no tienen evidencia empírica, pero que como quedan bien en prensa y al final me dan visibilidad, pues yo los lanzo, me llaman, escribo un libro, lo vendo. Eso es una cuestión ética que debemos manejar nosotros como profesión y en general yo estoy muy contento con la gente que sale en los medios porque creo que en términos generales se hace muy bien. Como bien plantea Silvia, se da el mensaje claro, qué quiero hacer llegar a la población, o mucha gente que hablaba durante la pandemia era para intentar normalizar sentimientos de ansiedad o de depresión como algo normal en ese sentido. Y luego también está una vertiente y es gente que no es psicóloga o que no está especializada en este ámbito, pero que trata de intervenir directamente. Una cuestión en este sentido fue la plataforma Héroes del COVID, configurada por gente principalmente del mundo del coaching y que yo creo que muy acertadamente denunció el colegio porque lo que trataban de hacer es intervenir cuando la gente tenía problemas emocionales. Ahí tenemos realmente un campo muy importante y por eso quien debe estar haciendo divulgación de psicología deben ser psicólogos. Yo no soy fundamentalista en este sentido, pero es muy importante que tengan un bagaje importante en ese sentido, ¿no? Luego, la ciencia en los medios como un planteamiento general, pongo dos ejemplos claros. Uno, una noticia que de hecho creo que la firmaba Javier, entre otros compañeros periodistas, que tuvo mucha repercusión, empezó creo recordar, en medios digitales, con unas ilustraciones muy visuales y luego pasó a prensa escrita. Es rigurosa, se trata de dar una visión muy centrada y sin embargo a veces nosotros mismos lanzamos mensajes naïfs o muy poco adecuados, como por ejemplo que la COVID-19 brinda una oportunidad magnífica para entrenar las fortalezas del carácter. Bueno, yo creo que eso, si se lo dices a alguien que está en la UCI con una neumonía bilateral, me parece que no va a estar muy de acuerdo en el tema de las fortalezas. Obviamente hay crecimiento postraumático, pero en general no podemos obviar que el bienestar individual de uno mismo está íntimamente relacionado con el bienestar social. Y determinados mensajes yo creo que pueden confundir mucho a la población. Entrando en un apartado más académico, creo que hay tres retos fundamentales en nuestro ámbito. Uno es la calidad de las publicaciones, otro es el idioma y otro es la pseudociencia de la universidad. La calidad de las publicaciones yo la denominaría la clasificaría en tres apartados fundamentales. Uno son los open access,
que yo creo que tenemos un problema con la cuestión de Open Access. Hasta hace poco el Open Access parecía que era la alternativa a un mundo editorial muy cerrado, muy caro, que muchas universidades tenían problemas para pagar. Sin embargo, los Open Access ahora se han vuelto publicaciones que pecan de la misma problemática. Es decir, por publicar un artículo, cobrar 2.500 euros, por ejemplo, me parece poco adecuado, con lo cual esto pervierte mucho el sistema de ciencia. Luego, relacionado con esto son los predatory journals, que son revistas que parecen científicas, tienen toda la apariencia de ciencia, pero sin embargo publican cualquier cosa si tú pagas. Un ejemplo al respecto fue una publicación muy reciente de un autor que lo que hacía era básicamente trolear a la publicación para demostrar que era una publicación de muy baja calidad o simplemente un predatory, un journal que lo único que busca es el dinero, ¿no? Y lo firmaba como el Dr. House, en el cual hacía una reflexión sobre la utilización de los Pokémon para detectar cuestiones relacionadas con el COVID. Obviamente era una broma que destapó, digamos, un problema editorial. En ese sentido es importante que la información, al menos a la que se acuda, sea relevante desde un punto de vista científico. Javier lo planteaba, que las revistas que todos conocemos, Nature o Science, son muy relevantes, pero tampoco están exentas de problemas al respecto. Y luego algo que también es preocupante es los preprints, que se ha visto, yo creo, muy claro durante la pandemia. Mucha gente se ha puesto a investigar de una manera increíble. Por ejemplo, en nuestra facultad ha habido como 20 proyectos que investigan distintas cuestiones psicológicas relacionadas con el COVID, pero esta urgencia y esta celeridad hace que mucha gente trate de sacar en preprint sus publicaciones y tratamos como algo ya publicado, como si fuera un artículo, algo que aún no lo es, que no ha pasado por revisión de pares y yo creo que esto puede dar lugar a problemáticas al respecto. En cuanto al idioma, el idioma de la ciencia actualmente es el inglés. Casi todas las revistas de psicología en España publican en inglés y creo que eso tiene múltiples ventajas, pero algún inconveniente. Y uno de ellos es que se aleja de la sociedad. Es decir, que no está tan accesible para la gente el poder leer ciencia especializada. De ahí que creo que es muy importante también la divulgación científica en medios generales como prensa o en revistas de divulgación que puedes encontrar en cualquier lugar, ¿no? Y respecto a la pseudociencia en la universidad, pues también es una crítica a algunos contenidos que puedan aparecer en universidades simplemente por una cuestión monetaria, lógicamente, por una cuestión de negocio. Esto aparece en todas, en ocasiones yo creo que está más presente en las instituciones privadas, pero yo he visto cursos que no puedo entender que puedan estar dándose, como por ejemplo pues la grafología para selección de personal o cuestiones similares. Es decir, entiendo la lógica empresarial para intentar captar alumnos e intentar que esté en el temario elegible cuestiones muy candentes o que puedan parecer muy interesantes, pero debemos intentar que tengan una evidencia empírica importante, claro, porque si no desacredita a nuestro propio sistema en ese sentido, ¿no? Y luego desde nuestra revista, por ejemplo, encontramos dificultades en ocasiones para divulgar ciencia básica. Como bien planteaba Silvia, la distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada. Es mucho más sencillo divulgar un estudio como el que aparece aquí, que es cómo de quemados están los doctorandos españoles, porque es una cuestión aplicada y directa, fácil de entender, que divulgar una cuestión de ciencia básica o de procesos cognitivos complejos, por ejemplo, y ahí hay una dificultad enorme para intentar ser equitativo en cuanto a lo que llega a los medios, que es difícil, lógicamente, digamos, trasladar debates excesivamente densos a medios generalistas, por supuesto. Para terminar, me gustaría simplemente acabar con una frase de Popper, que obviamente sabe mucho más de ciencia y divulgación que yo, y es que la sociedad abierta es aquella en la que los hombres han aprendido a ser, en cierta medida, críticos de los tabúes y basar las decisiones sobre la autoridad de su propia inteligencia. Es decir,
el intento de divulgar científicamente en la sociedad tiene un objetivo fundamental y es intentar hacer a la población más autónoma a la hora de tomar sus propias decisiones, o al menos intentar hacerlo. Hasta aquí lo que yo os quería contar. Muchas gracias a todos. Si os parece, abrimos ahora el debate. Según hemos estado hablando, bueno, voy a intentar dejar de compartir, si soy capaz. Yo creo que sí. Vale. Si os parece, abrimos el debate. Hay varias preguntas ya formuladas. Voy a intentar ir haciendo algún resumen de ellos. Creo que esta es para ti, Silvia, y es: ¿el coach es ciencia? El coach no se basa en el método científico, ¿no? Entonces, no es una cosa que sea científica. Es diferente completamente a la psicología. Son una serie de procesos que también tienen su público y bueno, que para determinados objetivos puede estar bien, pero no es ciencia y no es psicología. Yo ahí me gustaría añadir también que los coaches no pueden tratar trastornos o problemas emocionales que tengan que ver con ansiedad o con problemas mentales, y aunque en nuestra sociedad en ocasiones eso ocurre, es obviamente recomendable e ilegal que lo hagan, con lo cual es importante que eso no ocurra. Otra pregunta que plantean por aquí: entre los mitos a desterrar que planteaba Silvia, ¿por qué no empezar desterrando la creencia de que la psicología solo se dedica a las patologías? Estudiamos también la conducta en general de gente sin patologías. Bueno, creo que lo mencionabas, que no solo ir a psicólogo es tratar una patología, pero si quieres hacer algún hincapié al respecto. Yo creo que, ¿no?, es una de las cosas que sí que mencionaba, que al final, bueno, pues es que ¿qué es lo que ocurre? Que los psicólogos somos las personas que no solamente estamos formadas, sino que estamos habilitadas para trabajar problemas de salud mental, problemas de patologías. Entonces, eso por un lado está claro. Pero es que por otro lado, cuando las personas no tienen patologías, muchos de los pacientes que vemos, de los clientes, como quedamos hablando, no cumplen criterios diagnósticos para decir, mira, es que tienes ese problema según DSM-5 y esta es tu patología. Sino, bueno, pues que hay determinados procesos que hay que trabajar la regulación emocional, que hay que trabajar que se consigan objetivos. O sea, al final estamos perfectamente preparados para trabajar e intervenir cuando hay un problema y hay una patología, pero también hay gente que simplemente quiere mejorar su vida. Y eso te pasa en el ámbito de adultos, pero también en psicología infanto-juvenil. O sea, muchas veces se trabaja con padres, pues enseñándoles, oye, hay una forma de educar diferente que puedes conseguir, pues a lo mejor con un menor desgaste emocional, más objetivos, o con niños y chavales adolescentes que dicen, oye, no tienen un problema de una patología, pero les viene bien aprender a identificar sus emociones, a comprenderlas, a regularlas, a ser más asertivos, a tener más habilidades sociales. No llegan a tener un diagnóstico que digas es que tiene un problema de habilidades sociales ya, que es que está bordeando un TEA, sino simplemente que le viene bien mejorar. Evidentemente nosotros no esperamos a intervenir. Hasta que no tienes la patología yo no intervengo. No, que va. Se trabaja en todo momento desde diferentes ámbitos, siempre buscando el cómo ayudar a las personas que tenemos delante, pero eso sí, eligiendo tratamientos que sabemos que tienen una base científica y que está publicado, que funcionan para para esa patología o, en el caso de nuestra patología, para esa determinada población con esas características de personalidad. En este caso, creo que es para ti, Javier. ¿Realmente se puede explicar un tema tan complejo en pocos segundos? Que al final es la labor de un periodista, sintetizar y resumir algo complejo en un mensaje. Bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Como tú dices, a veces es muy complicado, pero nosotros también nos valemos de una buena materia prima que sois vosotros, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, antes Silvia creo que era muy clara explicándolo, vosotros también tenéis la capacidad muchas veces de cuando yo te voy a preguntar, tú ya te has trabajado, por así decirlo, la metáfora de antemano y ya vienes con la idea más o menos bien preparada de cómo explicarlo en palabras sencillas, ¿no? Porque al final el que mejor lo sabe explicar es el que mejor lo entiende, ¿no? Muchas veces la ventaja que tenemos a veces los periodistas científicos es que pues ya hemos leído mucho sobre un tema y entonces ya nos permite bajarlo, aterrizarlo, digamos, para el gran público, utilizando pues imágenes más sencillas o ejemplos más cotidianos, ¿no? Que es precisamente lo que suelo aprovechar, ¿no? Digamos que muchas veces
hay temas muy complejos de psicología, pues, de percepción o cosas así, pero sin embargo, si le hablas a la gente de los terraplanistas, entienden perfectamente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces es encontrar la tecla con la que llegarle a la gente, ¿no? Claro, cada uno somos más especialistas en lo que somos. Nosotros, por ejemplo, le damos muchas vueltas a los titulares y no por el famoso pincha, sino porque cosas que la gente se sienta interesada, ¿no? Al final estamos compitiendo, como decía también Silvia, en un auténtico tsunami de información permanente. Está todo el mundo, le están pasando cosas permanentemente delante de los ojos y tenemos que tratar de ser atractivos. Y luego, si conseguimos que se quede el primer párrafo, pues a lo mejor conseguimos que colocarles alguna idea un poco más sofisticada. O sea que es un poco el trabajo del día a día de ir moldeándolo. Pero yo te digo, nosotros cada vez nos encontramos más casos de gente de ciencia, de gente de la academia que se lo ha preparado, por así decirlo. Es verdad que lo que decía Silvia antes es verdad que es muy interesante este tipo de presentaciones que le llegue cada vez más a la gente de la academia para que entienda, pues esto, que si es en la tele o si es en la radio, frases cortas o cosas así. Pero yo creo que cada vez este tipo de mensajes han calado más en el mundillo de la ciencia y cada vez tienen más claro el... Me voy a intentar expresar con palabras sencillas y tal, si no, bueno, pues también es nuestro trabajo, ¿no? Tratar de reducirlo, repreguntar para conseguir una... Muchas veces esto pasa también con científicos más viejunos, para entendernos, que terminas diciendo, pero bueno, ¿cómo se explicar eso a un niño de 6 años y tal? Como para ver si por ahí cala. Y si no, pues es mi trabajo, ¿no? El conseguir que las palabras más complejas que me ha podido dar o el lenguaje más técnico, acercarlo a la gente, ¿no? Hay una pregunta que me imagino que va dirigida a mí y es una persona que acaba de comenzar un doctorado y que le van a exigir un artículo en una revista científica. ¿Cuáles son los criterios de divulgación en nuestra revista? Porque pienso que es una pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pues como planteaba, tratamos de hacer notas de prensa o comunicar cuestiones que aparecen en nuestra revista cuando vemos que tiene mucha relevancia social o tiene mucha, digamos, aplicabilidad directa. En ese sentido es difícil tratar de divulgar pues, la validación de una herramienta o una cuestión muy técnica desde un punto de vista metodológico. Hay que intentar trasladar ese mensaje en el contacto con la divulgación. En ese sentido, nosotros recomendamos mucho a los autores que publican en nuestra revista que traten de difundir su investigación en notas de prensa breves, que lo muevan en sus redes sociales, y hay distintos criterios que se manejan también desde un punto de vista editorial para ver ya no solo el número de citas, sino también el impacto que tiene en redes sociales. Por ejemplo, hay herramientas como Altimetrics que analizan cuántas veces se ha compartido, cómo ha llegado, dónde se ha difundido y claramente se ve que no necesariamente va de la mano. Es decir, que la ciencia básica, el resultado a lo mejor se ve en décadas o en años, pero que no es menos importante. Sí que en ocasiones despierta menos interés social porque es menos fácil de comprender, pero es igualmente relevante. Pero el criterio es como tal la aplicabilidad y lo que creemos que pueda llegar más, pero sí que quiero transmitir ese mensaje especialmente a la gente más joven que empieza un doctorado ahora, que traten de estar en contacto con especialistas, con periodistas para divulgar lo que están haciendo, porque en ocasiones puede resultar de enorme interés y ni siquiera ellos lo saben. A ver, más preguntas que lanzan por aquí. Yo tengo un par de preguntas mientras para vosotros. Una de ellas para Javier es ¿qué patrones tenéis en cuenta? Porque me imagino que las redes sociales han cambiado mucho, obviamente, el periodismo. Y desde un punto de vista práctico, supongo que tendréis analíticas de distinto tipo, como planteabas el tiempo que están en el artículo, si se comparte, si no. ¿Cuáles son las analíticas relevantes para vosotros? Bueno, es una gran pregunta. La verdad es que está todo el digamos que es un debate que tenemos en el periodismo hoy en día de parece que estamos superando por fin el centrarnos en conseguir más clics y el dejar ese pescadilla que se muerde la cola también, porque a mí me parece completamente contraproducente, y conseguir que se empiece a valorar más el tiempo de permanencia, ¿no? Digamos que ahora ya el valor más importante es
evidentemente nosotros queremos que nos lean, pero queremos que nos lean hasta el final. O sea, no nos vale con que pinchen y digan esto es una patraña o esto es un invento o esto no es lo que me vendía el titular y me tengo que ir y me voy defraudado, ¿no? Entonces, nosotros sí que estamos muy pendientes de si una noticia tiene éxito, ¿no? Digamos, ha generado interés, pero también hasta qué punto ha generado interés como para que la gente luego se lo quiera leer, saber que está bien escrita, saber que ha enganchado desde el principio, que le ha resultado valioso a los lectores porque se han quedado hasta el final, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros también trabajamos mucho, entre comillas, la venta. Utilizaba el otro día con un colega un ejemplo que es como los actores, una vez han terminado de rodar la película, saben que su trabajo también forma parte de su trabajo luego hacer la promoción, ¿no? Pues nosotros ya cada vez más tenemos integrado un poquito ese chip de bueno, yo me ocurra un reportaje, por ejemplo, ese que ponías nuestro de cómo funcionan los contagios y demás, pues a medida que lo íbamos escribiendo, a medida que lo íbamos diseñando, íbamos también planteando cómo lo vamos a compartir en redes sociales, si vamos a hacer un vídeo, si vamos a hacer un GIF animado para que la gente lo pueda compartir en WhatsApp. Digamos que ya hay también mucha gente dentro de los medios de comunicación pensando en todo eso, ¿no? Entre comillas, la postproducción de un artículo periodístico, porque al final el impacto, pues antes era mucho más sencillo, ¿no? Antes era, pues, tengo un lector fiel que va al kiosco y ya está, pero ahora, bueno, vivimos en otro entorno que es más complicado, pero también tiene sus ventajas, como bien ha enseñado también Silvia en su presentación, o sea que cada vez estamos más pendientes en ese otro factor, evidentemente, que nos lean, pero que nos lean durante un rato, por lo menos. Y en el caso, para Silvia, una pregunta, como psicóloga profesional del ámbito, cuando has estado en contacto con medios, que tú has estado en contacto con bastantes medios, ¿cuáles han sido tus, no sé si emplear un término negativo como frustraciones o más neutro, como retos a la hora de intentar transmitir tu mensaje? Bueno, yo creo que ahí sobre todo, pues al principio cuando empiezas es decir, bueno, no he conseguido decir todo lo que yo quería o todo lo que me he preparado y al final ha salido nada y menos. Bueno, pues por ejemplo, cuando vienen a grabar o cuando tú grabas, porque ahora ya muchas veces no vienen, pero esto es un tema del COVID, pues una noticia para el telediario, ¿no? Pues a lo mejor tú estás 20 minutos contestando respuestas cuando la pieza total es de 2 minutos. Bueno, si esa pieza total de 2 minutos, hay además tus declaraciones con las de un par de especialistas más, con las de alguien que ha pasado por la calle, que también suele quedar muy bonito, ¿no?, con la imagen. Y entonces al principio es un poco esto de decir, con todo lo que he dicho y me han cogido una frase, bueno, pues forma parte, ¿no? O sea, hay veces que muchas veces tú también lo que ayudas es dar toda esa información para que el periodista que está preparando la pieza, bueno, pues ¿qué pueda hacer? Que pueda también un poco ponerse en contexto, tenga toda la información, pueda hacer esa narrativa e incluso pueda escribir la narrativa de la persona que lo está luego presentando. Entonces yo creo que hay que ajustar sobre todo la expectativa de lo que tú en un principio piensas, es que lo voy a comunicar todo, a decir, bueno, mira, con que salga un par de totales que más o menos sean coherentes, bueno, y que sobre todo hay un poco que no sea, ¿no?, algo que digas que yo no estoy de acuerdo. A mí sí que alguna vez me han llamado para algún medio y me han dicho, pero ¿qué tienes que decir esto? Y entonces yo ahí sí que he sido, pues, lo siento mucho, pero tenéis que buscar a otra persona. Porque si yo voy a decir lo que la psicología en un determinado momento dice sobre esto, pero no voy a decir lo que tú quieres que yo diga, ¿no? Entonces, claro, ahí también es algo que bueno, tienes que tener muy claro dónde está tu línea roja y la que estás dispuesto a asumir y lo que no estás dispuesto a asumir. Yo en mi caso tengo muy claro que si tengo que ir a un sitio donde no va a quedar muy claro mi mensaje o lo van a desdibujar o en otro momento tengo que pelearme por hablar porque no es un debate, sino es un guirigay, pues yo para mí tengo clarísimo que ese no es mi medio. Pero bueno, que también creo que hay gente para todo y que hay otras personas que se pueden sentir muy cómodas allí. A mí eso que contaba Silvia, que también lo contaba antes, me parece tremendo, sobre todo por lo burdo, porque normalmente, quiero decir, cuando tú quieres que alguien te diga algo, buscas a alguien que ya lo esté diciendo, ¿no? Es un poco extraño que busquen a alguien y le pregunten, oye, tú me dirías esto.
ya casi todo el mundo tiene redes sociales o ha publicado, si se trata de una perspectiva académica de un asunto, y sabes cuál es su bagaje, cuáles son o de qué cuerda es, ¿no? Para tener que plantearle directamente, oye, me dirías esto y tal. Pues hay mucha gente que dice cosas, ¿no? Si lo que estás buscando es algo en concreto. O sea, que eso sí que demuestra doble mala praxis como profesional, ¿no? Porque uno es ir directamente a que te digan algo y otro en habértelo currado previamente, ¿no? Googlea a la gente, si es que es muy sencillo. Pero a veces pasa, poquitas veces. Yo os puedo poner un ejemplo. El ejemplo fue, no os acordáis cuando la famosa sentencia de la manada, que claro, a mí me preguntaron, ¿qué opinas? Entonces, claro, yo ya sabemos cómo funcionan las personas ante el miedo, que una respuesta habitual, que puede ser bloqueo, me dijeron, ay, no, pero espérate, es que yo estoy buscando a alguien que defienda la sentencia. Entonces yo dije, pues muy buena suerte, porque como yo no soy jurista, soy psicóloga y puedo contar cómo funcionan las personas ante el miedo, pues lo siento mucho, pero allí no voy a intentar buscar una explicación de algo que no veo, ¿no? En ese caso. También plantean una pregunta que yo creo que puede ser para ambos, y es si creéis que ha cambiado la perspectiva de los medios respecto a la divulgación de los casos de suicidio. Yo creo que esto tiene que ver con la perspectiva de que no se hablaba del suicidio porque se tenía la creencia de que podía promoverlo, y creo que ha habido un cambio. No sé cómo lo veis vosotros. No sé si quieres hablar tú primero, Javier. Yo creo que ahí sí que... No, cuenta tú primero. Yo creo que ahí sí que ha habido un cambio, ¿no? Sí que había esa parte de, pues eso, por parte de los medios, esa como ley no escrita, de no se puede hablar esto porque pensamos que va a incitar a que haya un mayor número de casos. Ahora se está cambiando y sobre todo desterrar también esos mitos, ¿no? Sobre el suicidio y, oye, cuidado, que sobre todo nos puede ayudar, bueno, pues para poder detectar a aquellas personas que pueden estar en peligro, poder detectar a aquellas personas que a lo mejor no somos conscientes que realmente tienen una depresión mucho más severa o que pueden tener esa ideación suicida, y poderles ayudar. Y sobre todo también un poco desde lanzar ese mensaje de no estás solo, pide ayuda, ¿no? Otra opción es posible. Yo creo que quizás ahora el objetivo de la divulgación en esa línea es: esto existe, si te ves en esa situación, pide ayuda. Hay muchos profesionales que te pueden ayudar, y sobre todo romper todos los mitos que todavía hay detrás. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con Silvia. Yo creo que sí que ha habido un cambio. Creo que tiene un poco que ver con el miedo este que yo comentaba al principio de mi intervención, ¿no? Yo sí que creo que afortunadamente con los años se ha ido normalizando todo lo que tiene que ver con la psicología, sobre todo con los problemas y con trastornos y demás. Y creo que es importante ese enfoque, ¿no? Digamos que también a la hora de abordar el suicidio, digamos, en general en los medios, cabe explicar los procesos para que, lo que decía ella, ¿no? Para poder detectar patrones o para poder ayudar a las familias o lo que sea. Y luego el enfoque más truculento de esta persona hizo tal cosa y tal barbaridad, ¿no? Digamos que también son cosas muy distintas, ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de que normalicemos problemas psicológicos o ese tipo de cuestiones, yo creo que también ayudan mucho a que lo tratemos con más naturalidad y sin centrarnos en la truculencia, sino en un proceso que pueda ayudar a la gente a detectar cosas, a detectar que se siente mal en determinado momento o cualquier otro. Digamos que me parece importante ese giro que se ha dado a los medios, porque yo me eduqué en esa idea de que si hablamos de los suicidios, la gente se iba a suicidar. Que eso, digamos que era como una cosa una verdad no escrita, ¿no? Y es verdad que yo creo que también tiene mucho que ver con lo que comentaba antes de una nueva generación de periodistas que no le tienen tanto miedo a abordar sus propios problemas, y que a lo mejor simplemente porque ha estado más en contacto con psicólogos en su propia vida, ¿no? La gente que los rodea o ellos mismos que han acudido a estos profesionales, le tienen menos miedo a tratarlo porque lo ven con mucha más naturalidad, y creo que eso es un avance, ¿no? El hecho de que se hable con normalidad de determinadas situaciones en los medios, para que la gente, cuando reconozca algún patrón de algún problema, no lo vea como algo ni estigmatizable, ni que estoy loco, ni cosas de esas, ¿no? Digamos, sino que vea que son procesos naturales que le pasan a la gente. Yo recuerdo
una cosa que de las muchas que publiqué con todo este rollo del confinamiento y demás, que hablé contigo, Alfredo, y que tú me insistías pero que la gente vea que esto es normal. Y si le está pasando, no me acuerdo qué era exactamente qué síntoma o qué problema comentábamos, y me decías, no, pero es que la gente entienda que esto es normal que le pase, que casi lo raro sería lo contrario, ¿no? Y esa utilizar la palabra normal en los medios creo que también es bastante buena para quitarle un poco de susto y de estigma a la gente y que vea con naturalidad las cosas que le puedan pasar. Sí, esto era un poco también dentro de la parte de la ética. A veces es difícil, como bien planteaba Silvia, lanzar el mensaje o que la otra persona tenga claro lo que le tratas de decir, o incluso nosotros los académicos a veces tenemos mucha verborrea y dejar claro el mensaje de una forma sucinta es difícil, pero para mí el mensaje de la pandemia estaba claro porque lo veía en la investigación que hacíamos y también en mi entorno, que la gente tenía ansiedad, tenía síntomas de insomnio, tenía una problemática normal dentro de una situación tan anormal y que mucha gente incluso cuando pasaba el tiempo, incluso actualmente, se sentía mal por tener malestar y esto era una cuestión básica de intentar normalizar una sintomatología que no es patológica y que es natural en una situación de este tipo, con lo cual, pero sí es cierto que la práctica que tú planteas y que decía Silvia de dejar claro el mensaje, intentar entrenar qué es lo que quieres decir y cuál es la comunicación clara, eso es, yo creo, muy relevante y es algo que la gente más joven debería tener claro y que son mucho más rápidos y más hábiles en el manejo de redes y en medios de tecnología y comunicación. La comunicación debería ser más fluida entre la academia y porque manejamos códigos completamente distintos y hay que encontrar una forma de simplificar el mensaje sin caer en que sea demasiado burdo, pero no pasa nada por emplear una terminología diferente, dando a entender que debes hacerlo para todo el público y eso yo creo que es un reto grande en el ámbito académico, sin duda. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Sí que os quería plantear una reflexión final, lo que os apetezca para cerrar vuestra intervención. Yo quería aprovechar para enganchar con esto último que decías, porque muchas veces sí que nos plantea, ¿no? El hecho de gente del ámbito de la ciencia que dice cómo debería abordarlo, cómo debería enfocar la divulgación, qué es lo que debería probar o cómo. Y entonces le pregunto siempre, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Me sorprende muchas veces que hay gente que no hace nada, ¿no? Que quiere divulgar, pero no. La mejor manera de aprender a montar en bicicleta es montando en bicicleta, ¿no? Entonces, ponte a hacer cosas y así vas a ir calibrando tus capacidades, vas a ir mejorando tus recursos. Si es escribiendo, si es haciendo hilos de Twitter, si es haciendo un TikTok haciendo el payaso, si es haciendo sesudas intervenciones en YouTube, lo que sea, porque si algo también nos muestra mucha la divulgación es que hay distintos canales para distintas audiencias, ¿no? Y hay gente a la que le funcionan las cosas y gente a la que le gusta pegarse una hora viendo una charla en YouTube. Pues practica, ¿no? Digamos que así vas a ir descubriendo las fortalezas, los trucos que te funcionan, dónde te ves más cómodo, cosas así, ¿no? Y al final a medida que haces mucha divulgación, es al final donde terminas tocando las teclas adecuadas, no solo para llegar a más gente, que al fin y al cabo debería ser una de las intenciones, sino también para tú sentirte más cómodo. Y añado una tercera pata, que es el hecho de que tú hayas practicado, ¿no? hayas hecho ese entrenamiento de divulgación, aunque no hayas llegado a mucha gente, el día que te llame tu puerta, por ejemplo, como decía Silvia, para ir al telediario, habrás practicado esas maneras de expresarte, ¿no? Te habrás dado cuenta de que te sueltas mejor si pones un ejemplo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Ese entrenamiento es fundamental para conseguir hacerlo mejor al final. Sí, yo creo que no hay que desligar ninguna práctica de la divulgación, porque o bien porque estás viendo una parte de intervención profesional más grupal o comunitaria, o bien una parte más clínica, la divulgación te facilita, como bien planteabais, las habilidades de comunicación y hacer que tu mensaje llegue de una forma más clara. Da igual dónde estés, eso yo creo que lo va a mejorar, porque muchas veces en el ámbito académico vemos la divulgación como algo separado.
como una parte, como tú bien planteabas, la promoción de nuestra investigación, que no nos gusta tanto hacer, pero es parte del entrenamiento docente. En cuanto a cómo cuentas lo que estás haciendo, y al final esa es toda nuestra labor, desde en clase con alumnos o en un congreso o en una intervención, con lo cual la comunicación siempre va a ser fundamental y es una forma de entrenarla, obviamente. Yo ahí añadiría como reflexión final el perder el miedo a divulgar, ¿no? El pensar sobre todo y decir, generalmente en el mayor porcentaje de los casos los periodistas están para ayudarte. Además hay mucha diferencia cuando tienes un buen periodista y te va haciendo las preguntas y te va desgranando y te lo va ahí diciendo, y Javier ahí lo sabe. Entonces hay que perder ahí un poco ese miedo. ¿Por qué? Porque al final tu objetivo es ¿por qué haces ciencia? ¿O por qué eres psicólogo? ¿No? Hay una parte fundamental que seguramente que nos dedicamos a esto porque queremos ayudar. Pues los que estamos en la parte sanitaria o los que están en la parte clínica, ¿qué es lo que quieren? Ayudar a las personas que tienen sentadas delante. Si estás haciendo investigación, ¿qué es lo que quieres? Que tu conocimiento, que lo que has investigado, tenga un fin y tenga una utilidad. Y esto se consigue en mayor medida como divulgando. Porque sí que es cierto que está muy bien publicar tu artículo y tener tu paper, y que es que no es una cosa que va reñida en absoluto. Pero es que tu paper, tú decías, Alfredo, en el mejor de los casos, te lo van a leer 1000 personas, que además van a ser los mismos frikis como tú, que están metidos en ese tema, ¿no? Y sin embargo, cuando tú divulgas y puede ser un medio pues mucho más generalista, ¿qué es lo que pasa? Que llegas a muchas más personas y seguramente que les ayude, que ese conocimiento que tú tengas, bueno, pues que lo puedan utilizar para mejorar en su día a día, con independencia del campo en el que nos estemos moviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues por mi parte no me queda más que volver a agradeceros vuestra participación y vuestra buena disposición a estar aquí online y debatiendo un rato sobre lo que es divulgar en psicología. Nos vemos en la próxima o nos vemos en los medios, donde quiera que nos encontremos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. Chao, gracias. Cuidado.